Y vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses en el capítulo 1, ahí estamos. Colosenses capítulo 1. En el verso 9 vamos a dar lectura. Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. ¿Lo leemos otra vez? Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento y de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. ¿Pueden sentarse, hermanos? Cuando iniciamos esta serie, hermanos, la suficiencia de Cristo, hablábamos algo acerca del gnosticismo, ¿se acuerdan? Hablamos un poco del gnosticismo. Y el gnosticismo, que es, pues gnosti, más bien gnosis, es conocimiento. Entonces, la pregunta sería: ¿es malo el conocimiento? No, ¿verdad? ¿A que no es malo el conocimiento? Porque si fuera así, porque Pablo está contrarrestando esta enseñanza o esta doctrina o esta filosofía del gnosticismo. Pero entonces, si fuera malo el conocimiento, entonces el apóstol Pablo ¿cómo le dijera? El apóstol Pablo solo se está poniendo una, ¿cómo le dijera? Se me fue ahorita la palabra. Pero de esta manera él está contradiciendo, se está contradiciendo ahí lo que está enseñando. Porque él está enseñando que estas falsas o estas filosofías hacen daño, o estaban haciendo daño a la congregación de Colosas. Porque Epafras, ¿se acuerdan del que fundó la iglesia en Colosas? Epafras era un hombre que les había dado fielmente el evangelio de Cristo. Entonces, estas filosofías que estaban surgiendo, y yo les comenté algunas cuando iniciamos esta serie, pero entonces aquí lo que vamos a estar viendo, de hecho el tema de hoy es el conocimiento de su voluntad. El conocimiento de su voluntad. La semana pasada vimos, hermanos, el tema, la divinidad y la supremacía de Cristo. Y el último punto que vimos era que Cristo es nuestro Señor. ¿Se acuerdan? Cristo, nuestro Señor. Entonces, si Cristo es nuestro Señor, es por eso el apóstol Pablo está acá. Dice que orando, cuando vio y escuchó de estos hermanos de Colosas, él oraba para que estos hermanos fueran llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, ¿por qué? Porque si Cristo es suficiente, ¿entiendes? Si Cristo es suficiente, si Cristo es lo completo, hermanos, el sello de la exactitud, entonces, con toda dedicación, lo que debemos de hacer nosotros es conocerle, ¿verdad? Con toda dedicación lo que debemos de hacer nosotros es aprender de Él. Con toda dedicación nosotros debemos de conocer su voluntad. ¿Por qué? Porque si Cristo es suficiente, si conocemos de Él, lo conocemos a Él, hermanos, entonces estamos completos. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos hacer. ¿Me entiende? Conocerle. Y vamos a ir a algunos versos atrás, de hecho vamos a ir viendo punto por punto. En el verso 5 de ese mismo capítulo vamos a ver lo que dice la palabra. Y es el punto número 1, con la esperanza que Él va a venir.
Entonces, el Señor Jesús, hermanos, Él dio o hizo una promesa que Él regresaría, Él iba a venir. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. O sea que Él va a venir. Entonces, hermanos, fíjense, esa es algo que nosotros debemos de tener en nuestro corazón, y debe de estar esa esperanza en nosotros, hermanos, de su segunda venida. ¿Me entiendes? De su segunda venida. Y eso tiene que llenar todo nuestro corazón. ¿Me entiendes? Porque se puede poner cada día más feo en este mundo, más horrible la situación en este mundo, pero nosotros seguimos con una esperanza viva. Amén. Y esa esperanza viva es la que debe de alimentar nuestra vida. Entonces el verso 5 dice: a causa de la esperanza que os estaba guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. La esperanza viva. Mire, una esperanza viva. Entonces, muchos pueden tener esperanzas, ¿verdad? Algunos, fíjese, a veces los padres empiezan a crecer a sus hijos, ¿no? A crearlos y todo, con esa esperanza de que, no, pues algún día este hijo o esta hija va a cuidar de mí. Y esa es una esperanza, ¿no? Pero está, como dijo el americano, 50-50, ¿no? ¿Verdad? Porque no sabemos que ese hijo se porte ingrato o la hija se porte ingrata y el viejito va a terminar en el asilo. ¿Entiende? Pero mucha gente pone su esperanza, por ejemplo, en las riquezas, en sus ahorros, fíjense, en muchas cosas que son terrenales. Y todo eso, hermanos, en cierta manera tiene un beneficio, pero no es seguro. ¿Sí? No es seguro. Pero la esperanza que fue dada por nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es una esperanza viva. Amén. Es una esperanza viva, como su palabra es viva. Amén. Entonces esa esperanza, hermanos, es la que debe de alimentar nuestro caminar diario. Por ejemplo, ¿qué entendemos nosotros por esperanza? Hay señoras que se llaman esperanzas, ¿verdad? Pero ¿qué entendemos nosotros por esperanza? Bueno, el diccionario de la lengua española lo define así. Fíjese, esperanza es confianza en que ocurrirá o se logrará lo que se desea. Confianza en lo que ocurrirá lo que se dijo. O sea, confianza en Cristo. Amén. Si Cristo vive, hermanos, nuestra esperanza es viva. Amén. Por eso ya vimos, hermanos, que si Cristo no, ¿se acuerdan que todas estas doctrinas que estaban entrando ahí en Colosas era de que una de esas era que creían que Cristo no había resucitado? ¿Se acuerdan? Y que por eso Pablo les dice: si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Y ustedes, dice, y yo somos los más dignos de lástima. Pero como Cristo resucitó, entonces nuestra esperanza es viva. Amén. Qué maravilloso eso, ¿no? Si Cristo resucitó, nuestra esperanza es viva. Y es por eso que el diccionario lo define así. Dice: confianza en que ocurrirá o se logrará lo que se desea. La segunda definición es objeto o persona en la cual se confía. Persona en la cual se confía para obtener lo que se desea. Y en este caso es en la persona de Cristo. Amén. Confiamos en la persona de Cristo. O sea, Cristo nuestra esperanza. Amén. Cristo nuestra esperanza. La tercera definición del diccionario dice virtud teologal. Dice por lo que se
espera con firmeza que Dios dé los bienes que ha prometido. Hermanos, la Biblia dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Entonces, miren, hermanos, esto es glorioso, hombre. Porque cualquiera de nosotros puede hacer una promesa, ¿verdad? Y somos buenos para prometer, ¿verdad? Pero para cumplir, ay, hágale así, ¿no? No, hombre, olvídese. ¿Cuántas veces no hemos prometido? Es por eso que el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice, si ustedes son infieles, él permanece fiel. Amén. Él permanece, o sea, a pesar de nuestra infidelidad, él sigue siendo fiel. Él permanece fiel. Entonces, esto es lo que debe de llenar y alimentar, por eso le digo, nuestro corazón, de que nuestra esperanza en el Señor es una esperanza viva. Viva, hermanos. El verbo en el griego esperanza es elpis. Y quiere decir, hermanos, esperar con anhelo. Y dice, esperar con anhelo. Por lo general, dice, con placer. Esperar con anhelo, pero por lo general con placer, con gusto, con alegría, con gozo. ¿Por qué? Porque sabemos que va a pasar, porque sabemos que va a suceder, porque sabemos que no quedaremos avergonzados. Amén. La esperanza nuestra, hermanos, de la venida del Señor es algo real y tiene que ser real para la vida de la iglesia, del cristiano, del Hijo de Dios. Porque si usted, hermanos, no tiene esa esperanza y no es viva en su corazón, esa esperanza no es viva en su corazón, entonces es por eso que va a vivir una vida así, ¿cómo le dijera? Una vida no, tal vez no con alegría, y no será un anhelo el servir, el adorar al Señor, el esperar al Señor, no será un placer, un gozo. Pero cuando nosotros tenemos nuestra esperanza así en el Señor, y esa esperanza viva, nuestro servir, nuestra entrega al Señor es, hermanos, con anhelo y con placer. Amén. Con anhelo y con placer. Así debemos de servir al Señor. Hermanos, la esperanza es el estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea o pretende es posible. La esperanza, hermanos, como les dije hace ratos, es el alimento de nuestra fuerza para seguir. Es el alimento de nuestras fuerzas. ¿Me entiende? La esperanza en el Señor es el alimento para que nosotros tengamos mucho más fuerzas para seguir adelante. Porque como hemos estado hablando de que siempre habrán tropiezos, siempre habrán obstáculos, siempre, hermanos, siempre. Pero como nuestra esperanza es viva, hermanos, nada nos podrá detener. Nada nos detendrá. Es por eso el apóstol Pablo dice, al apóstol Pablo nada lo podía detener, ni la cárcel, ni los golpes, ni los naufragios, ni nada lo detenía. ¿Por qué? Él decía, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Por qué? Porque su esperanza era esa segunda venida del Señor. Hebreos capítulo 11, dice lo que dice, ahí en el verso 24. Miren lo que dice. Por la fe, Moisés, siendo ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón.
Mire, Moisés, por esa esperanza viva que él tenía y la miraba a lo lejos, mire, dice que rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. ¿Y qué significaba eso, hermanos? Ser llamado hijo de la hija de Faraón era ser llamado príncipe, ser llamado alguien importante, ser tenido por alguien, ser respetado. Él rehusó ser eso, pero ¿por qué? Por esa esperanza. Mire, dice el verso 25, dice, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Mire, Moisés, ¿qué necesidad tenía de padecer con un pueblo rebelde? ¿Entienden? No tenía ninguna necesidad. Al contrario, él estaba muy bien en el palacio. Pero él, dice, por esa esperanza, él decidió, dice, ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Todos los hombres y mujeres en la Biblia, hermanos, los hombres de Dios y mujeres de Dios que vemos en las Escrituras, podemos ver, hermanos, que su esperanza de ellos era una esperanza viva. Así como debe de ser nuestra esperanza en estos días. La esperanza tiene que ser viva. ¿Entiende? Cambia todo. Mire, dice que cambia todo el panorama a nuestro alrededor cuando nuestra esperanza es viva. Es por eso que si usted ha llevado una vida religiosa, deje de llevar una vida religiosa y conviértase en un verdadero hijo de Dios para poder tener esa esperanza viva. Y créame que va a empezar a disfrutar el estar con Dios. Amén. Como Moisés dice, el verso 26 dice, teniendo por mayores riquezas los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Dice, cuando existió Moisés, ¿ya había venido Cristo? ¿Va que no? No, pero ya miraba. Pero Moisés ya miraba a Cristo a lo lejos, pero lo miraba. Entonces, para Moisés, los tesoros de Egipto, las riquezas de Egipto, los placeres de este mundo, los dejó a un lado. ¿Por qué? Porque él tenía su mirada puesta en el galardón. ¿Sí? En esa esperanza. En esa esperanza, hermanos. Es por eso que nosotros, hermanos, debemos de renunciar a toda impiedad y los deseos mundanos. Debemos de renunciar a toda impiedad y deseos mundanos si queremos vivir con esa esperanza viva en nuestros corazones. ¿Saben por qué el ser humano o el hombre vive con temor si Cristo regresa, especialmente cuando ya se conoce de la palabra de Dios? ¿Sabe por qué? Porque tiene miedo, porque sabe que al venir el Señor hará cuentas, ¿sí? O ajustará cuentas, ¿me entiende? Ajustará cuentas con cada uno, y como hay impiedad, hay deseos mundanos y no renunciamos a todo eso, entonces tenemos miedo. ¿Por qué? Porque seremos hallados malos siervos. Por eso dice el consejo del apóstol Pablo a Tito en el capítulo 2, en el verso 11, dice, por la gracia de Dios porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo debemos de vivir? Sobria, justa y piadosamente. Y esa vida sobria, hermanos, sobria, o sea, con equilibrio, pues. Es lo que quiere decir sobrio. Con equilibrio. Entonces, con equilibrio en este mundo. Pero ¿cómo podemos vivir
una vida con equilibrio, hermanos, es teniendo esperanza. Esa esperanza viva, hermanos, que si Cristo viene hoy, estamos listos para estar con Él. Y si viene dentro de unos cuantos años, pues estaremos esperándole. ¿Entiende? Eso es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo, pues, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ese es el propósito del Señor. Para que vivamos, hermanos, con una esperanza viva. Renunciemos a todo eso como lo hizo Moisés. El punto número 2, la palabra verdadera. La palabra verdadera. Ahí lo vemos el mismo verso 5 del capítulo 1. Dice, verso 5:1 dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La palabra verdadera del Evangelio. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, es verdadera. Y al ser, como les decía, como dice Hebreos 4:12, al ser viva y eficaz, produce esperanza en nuestros corazones. Esa palabra viva, hermanos, es la que hace una transformación en nosotros. ¿Entiende? La palabra viva es lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, en el verso 16 de Romanos, donde dice que el Evangelio es poder de Dios. ¿Sí? Poder de Dios para salvación. Está hablando del dunamis. Eso, poder es dunamis. El poder de Dios, el que hace esa obra gloriosa. Hace esa obra gloriosa. Pero aquí estamos viendo, hermanos, de que esa misma palabra, fíjese, al ser viva, da la esperanza. Porque no podemos tener una esperanza, hermanos, en algo muerto. ¿Verdad? No. O sea, ¿cómo podemos esperar nosotros la ayuda de alguien que ya falleció? No podemos. Por eso nosotros ponemos la esperanza tal vez en nuestros hijos, si así alguien de acá lo tiene así su esperanza, y pone la esperanza en su hijo porque lo mira, pero no va a poner su esperanza en algo muerto. Entonces, fíjese, nuestra esperanza, hermanos, es dada por esa palabra verdadera, la palabra de Dios, el Evangelio. Pablo, pensando en las falsas enseñanzas que se estaba dando, porque se acuerda que el gnosticismo era que enseñaba de que con conocer era suficiente, pero ese conocimiento también era dado a ciertas personas, a personas elegidas. Pero entonces Pablo, hablando o pensando en estas falsas enseñanzas, él dice: esto, el Evangelio que se le presentó por medio de Epafras a los hermanos de Colosas, fíjese que ese Evangelio es una palabra viva. Y es el Evangelio que se nos presenta ahora, es de la palabra de Dios que es viva, hermanos. Entonces él estaba pensando en esas falsas enseñanzas. A diferencia de las falsas enseñanzas o las falsas doctrinas, tenemos la palabra de Dios que es inerrante, infalible, que no cambia, es confiable, hermanos. Y estamos hablando del Evangelio, la palabra verdadera. Amén. La palabra verdadera. Entonces, cuando nosotros, fíjense, por ejemplo, el apóstol Pablo nos está orando por ellos para que ellos sean llenos del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, miren, hermanos, cuando nosotros aprendemos más de la palabra del Señor, pero esa palabra misma, poniéndola por obra, créanme que vamos siendo más sabios, desarrollando el cual es el propósito de Dios.
Esa misma palabra, hermanos, produce algo en la vida de cada uno de nosotros cuando la ponemos por obra. Cuando no la ponemos por obra, somos como lo que dijo el apóstol Santiago, como aquel hombre que se ve en el espejo, se mira sus defectos o sus virtudes y se da la vuelta y se le olvidó cómo era. ¿Sí? Entonces, pero el que hace la palabra de Dios se da la vuelta y empieza a quitar lo que está mal. Por ejemplo, a veces, no sé si le ha pasado a usted, que a veces echa crema en la cara, ¿no? Y le queda un poquito de crema por acá y se asoma al espejo y ya tiene hasta la crema seca, ¿no? Se da la vuelta y se la empieza a quitar, ¿no? O se queda ahí para quitársela. ¿Entiende? Entonces, el que pone por obra la palabra de Dios es lo que hace. Empieza a quitar lo que la palabra de Dios le revela. Pero lo lleva a algo más, fíjese. El punto número 3 es que lleva fruto. Lleva fruto. O sea, Cristo es suficiente, hermanos, para hacernos, por su palabra, hacernos llevar fruto. O sea, hacernos fértiles. ¿Sí? Por el poder de su palabra, hermanos, nos hace fértiles, no estériles. ¿Sí? Fértiles. Entonces nosotros en el Señor tenemos que ser fértiles. Al ser una palabra viva, hermanos, nos lleva a dar fruto. Nos lleva a dar fruto. Y eso lo vemos en el verso 6. Dice que ha llegado hasta nosotros, así como a todo el mundo, o sea, el evangelio, y lleva fruto. ¿Sí? ¿Se acuerda que termina hablando del evangelio el verso 5? Ahora el verso 6 dice que ha llegado hasta vosotros, así que todo el mundo, así a todo el mundo, y lleva fruto. Y lleva fruto. Esta palabra de Dios lleva fruto. O sea, el Señor Jesús puso un ejemplo, y yo creo que este ejemplo lo conocen los que ya conocen la palabra de Dios, que está en Mateo capítulo 13, en el verso 4, del 4 al 8, dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. ¿Se acuerdan? Cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, dice, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, al cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. Entonces, esta palabra, hermanos, al ser viva, hace que lleve fruto. Entonces, todo cristiano, hermanos, todo cristiano debe de llevar fruto. En la serie que tenemos los jueves, vamos a estar hablando de esto más a profundidad, hablando de los objetivos que debemos de tener. Entonces vamos a estar, no se pierda esa serie, porque vamos a estar hablando más acerca de llevar fruto. Acá nada más algo rápido. Entonces, para que nosotros podamos entender de que todo cristiano tiene que llevar fruto, porque la palabra que hemos recibido es una palabra viva. Pero si somos nosotros como esa tierra que está que es pura piedra, pues entonces no va a dar fruto. Pero ¿qué quiere ser usted? O que ser esa semilla que cayó cerca del camino, entre espinos, o en pedregal, o tierra fértil. Tierra fértil, hermanos. Debemos de ser tierra fértil. Continuamos, porque si no vamos a entrar al tema. El punto 4, tener el concepto correcto de la gracia. No gracias, gracia. La gracia. ¿La gracia de quién? De Cristo. Necesitamos nosotros tener un concepto correcto de la gracia. Esto es vital para cada uno de nosotros.
Porque si no es así, nos desviaremos y tal vez nos llevará al legalismo, como llevó a la iglesia de Colosas o ahí por ejemplo, a la iglesia de Galacia. O también nos puede llevar al otro extremo, y el otro extremo es el libertinaje. ¿Sí? Entonces por eso nosotros debemos de entender la gracia. Entonces, ¿qué es gracia? ¿Qué es gracia, hermanos? Bueno, tiene varios significados, ¿verdad? Varios. Es charis en el griego, charis. Algunos le dicen yaris, no sé por qué, pero es charis con J, ¿no? Bueno, es charis. Y gracia es algo gratuito, como gratuito. Pero también es un donativo. También es favor. ¿Sí? Favor. Entonces, lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, vaya conmigo al verso 6 de Colosenses 1, dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y que lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y conocisteis la gracia de Dios en verdad. O sea, conociste su favor, conociste su regalo, conociste el mérito, pero no mérito nuestro, sino de Él hacia nosotros. Entonces, fíjese, esto es importante que nosotros entendamos de que la gracia de Dios es un regalo que nosotros no merecemos. ¿Entienden? No merecemos. En primer lugar, no merecíamos que Cristo viniera a morir en la cruz. Porque usted y yo, Pablo a los Efesios dice que estábamos muertos en delitos y pecados. El salmista dice que estábamos como personas tiradas en el basurero, pero Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Éramos, dice, como mujeres estériles, o sea, como alguien infértil. ¿Entiendes? Entonces, pero el Señor viene a dar vida. ¿Entiende? El evangelio de Cristo viene a darnos vida. Y es por eso que esa esperanza, hermanos, es viva para nosotros. Amén, es viva. Y eso debe de llenar nuestro corazón. Y es por eso que, dice, por eso les digo que debemos de entender claramente la gracia de Dios, el favor de Dios hacia nosotros. Hoy estamos aquí, tal vez nosotros decimos, híjole, es que me esforcé para venir, o hice esto para ir a la iglesia, ¿me entienden? No, es Dios el que nos está dando la oportunidad. ¿Sí? A veces nosotros decimos, es que le estoy dando la oportunidad a Dios. Pero estamos bien errados, bien equivocados estamos, hermanos. Es Dios el que nos está dando la oportunidad. Amén. Si nosotros entendemos esto, de que Dios es el que nos da la oportunidad, Él es el que nos abre la puerta, como nuestro hermano le oraba al principio, que el Señor rasgó el velo, hermanos, que nos separaba del lugar santísimo. Él rasgó el velo para que usted y yo entráramos. Si nosotros entendemos esto, hermanos, que no teníamos ninguna capacidad, nada, ni siquiera una mínima capacidad para levantarnos y hacerlo y ir, hermanos, Él tuvo que hacer. Él tuvo que romper el velo para que usted y yo entráramos. Todo el favor de Dios hacia nosotros, toda su misericordia. Por eso el mismo salmista, ahí en el Salmo 113 dice que él se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Por eso el nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Imagínense Dios con nosotros, caminando en este mundo. La gracia de Dios derramada sobre nosotros. Entonces es importante que nosotros entendamos, la gracia de Dios se emplea aquí como una
cautivadora descripción del mensaje del evangelio. Eso es. La gracia de Dios, hermanos, se anuncia por medio del evangelio. Es una descripción del mensaje del evangelio que podría mire, ¿qué podría resumir mejor las grandes o las gratas nuevas que la maravillosa verdad de la gracia de Dios otorgada a nosotros? ¿Qué más? ¿Qué se le ocurre a usted que podría describir esa gracia? El evangelio solamente. El evangelio, hermanos, de nuestra esperanza. El evangelio de nuestra salvación. Amén. El evangelio de nuestra salvación. Fíjese lo que dice Judas. En el 4 dice ahí. Solamente tiene un capítulo. En el verso 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué está diciendo el apóstol Judas esto? Porque es lo que le digo, debemos de entender claramente la gracia de Dios. Y la gracia de Dios nos muestra de que todo su favor es para con nosotros, que todo lo hizo Él. Y la gracia nos muestra, hermanos, que ahora en respuesta de eso, nosotros tenemos que vivir llenos de gratitud. ¿Sí? Llenos de gratitud, honrándole, amándole, dando nuestro corazón en adoración. No como los que decían, por ejemplo, ahí en Romanos en el capítulo 6, donde preguntan, ¿no? Y dice, ¿qué pues diré? Bueno, pregunta el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Se acuerdan? ¿Por qué preguntó esto Pablo? Porque estaban esas enseñanzas, mire, de lo que está hablando el apóstol Judas. Como dijeron, no, pues ya nos salvamos del pecado. Y es más, cuando hay más pecado, hay más gracia. Cuando el pecado aumentó la gracia. Entonces dijeron estos, no, pues entonces pequemos para que sea mucho más gracia. El apóstol Pablo les dice, no puede ser posible. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Hay una respuesta bien rotunda ahí. Y es meginoito, ese verbo, meginoito, que es un rotundo no. Definitivamente no. Sí, no. Entonces, hermanos, la gracia de Dios es para que nosotros vivamos llevando fruto. Por si tenemos esa esperanza viva. 5. La gracia de Jesucristo. La gracia de Jesucristo. Lo podemos ver en el verso 7. Verso 7 dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para nosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Entonces, la gracia de Jesucristo derramada sobre sus hijos. Pero podemos ver la gracia de Jesucristo en este hombre, Epafras. Tanto era la gracia del Señor que el apóstol Pablo hablaba de esta manera de Epafras, que era un siervo, un ministro fiel de Jesucristo. Abiertamente Pablo a los creyentes de Colosas había declarado esto. Y había oído el mensaje que él les predicaba, que Epafras les predicaba a ellos. Entonces, él lo recomendaba de una manera abierta. ¿Por qué? Porque era un hombre que había recibido el favor de Cristo, pero ahora, como había recibido ese favor de Cristo, estaba llevando fruto. La gracia de Cristo estaba sobre él.
Y es por eso, hermanos, que la gracia de Cristo tiene que estar en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para llevar fruto. Amén. Para llevar fruto. Número 6. Ahora vemos la oración de Pablo. Y ahí es donde vamos a entrar al tema. Ay, que ya se nos terminó el tiempo casi. Pero la oración de Pablo, verso 9, fíjense lo que dice. Verso 9 dice: por lo cual también nosotros desde el día que los oímos, no cesamos de orar por nosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjense que ese es la oración del apóstol Pablo, es que ellos fueran llenos. Hermanos, nosotros debemos estar llenos del Señor, del conocimiento de su voluntad. Usted y yo debemos de conocer la voluntad de Dios. Es que no es posible, hermanos, que un cristiano camine sin conocer la voluntad de Dios. Pero es que no sé cómo hacer las cosas acá. Es que mire, lo que pasa es que si no ha estudiado la palabra de Dios, por eso no sabe. No sé cómo actuar. No sé cómo responder a esto. Pero mire, hermanos, nosotros debemos de ser llenos de la palabra de Dios. Llenos. Este verbo es pleros. Y pleros, hermanos, da a entender completamente, a rebosar, completamente. ¿Y de qué debemos de estar llenos completamente, hermanos? Es de Dios. Llenos de Dios, llenos del conocimiento de su voluntad. Debemos de ser llenos, hermanos, completamente de su palabra. Y de esa manera, al estar llenos, hermanos, de su palabra, del conocimiento de su voluntad, hermanos, seremos controlados, o seremos más bien guiados, porque conocemos la voluntad de Dios. Pero cuando no conocemos la voluntad de Dios, fíjense, hermanos, que nuestro camino se torna un camino de oscuridad, ¿verdad? ¿Por qué es un camino de oscuridad? Porque no hay brillo, no hay luz, ¿entiende? No sabemos qué hacer. Pero aunque estemos caminando en un mundo lleno de tinieblas, recuerde que la Biblia dice que usted y yo somos luminares en un mundo perverso. Entonces, cuando el ser humano haga las cosas que son contrarias a la verdad o a la voluntad de Dios, usted y yo como iglesia vamos a hacer lo que es de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque estamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Sí? Estaremos llenos del conocimiento de esa voluntad de Dios. Conocimiento. Entonces, conocimiento es, en este verbo es epignosis. Epignosis es pleno entendimiento. Pleno entendimiento quiere decir. El apóstol Pablo dice que ustedes tengan un pleno entendimiento, o sea, un entendimiento completo, pues, no a medias. Pleno entendimiento. Y es lo que nosotros debemos de tener, un pleno entendimiento de su voluntad. También es un pleno discernimiento de su voluntad. Discernimiento de su voluntad. A veces nosotros decimos, es que no sé qué es lo que quiere Dios de mí. Pero ¿por qué no sabemos lo que quiere Dios de nosotros? ¿Sabe por qué? Porque no estamos siendo llenos del conocimiento de su voluntad. Y eso lo podemos encontrar en esta palabra que es viva. Amén, la palabra de Dios. Sí, en esa palabra que es viva. ¿Y para qué necesitamos estar así completamente llenos?
Lo que dice el verso 10 dice, para que aprobéis lo mejor. ¿Se da cuenta? O sea, para que aprobéis lo bueno, lo correcto, lo sensato, lo sabio. Para que aprobéis lo mejor. O sea, para que estés de acuerdo en lo bueno, no en lo malo. Cuando no estamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, vamos a aprobar lo malo. Y vamos a hacer enmiendas y vamos a hacer leyes que van en contra de la voluntad de Dios y lo estamos aprobando. ¿Pero por qué? Porque estamos lejos del conocimiento de la voluntad de Dios. Pero cuando estamos conociendo la voluntad de Dios, hermanos, fíjense que seremos capaces de aprobar lo bueno, lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. En Jeremías capítulo 23, 9:23. Jeremías 9:23 dice, así dijo Jehová. Así dijo Jehová. Es un pasaje muy conocido, hermanos. ¿Y qué dijo el Señor? Esto le decía el Señor a Jeremías en esos últimos días que estaba a punto de venir Babilonia para tomar los cautivos. Y mire lo que dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Lo que pasa es que estos hombres tenían un alto concepto. No es que somos el pueblo de Dios, no es que somos bendecidos, no es que nosotros tenemos la gracia y podemos hacer lo que queramos, no importa. Con una vez que vaya a la iglesia, con eso me santifico para un mes. No, hermanos, es una vida constante. Y al conocer la voluntad de Dios, hermanos, es todos los días, ¿sabe? ¿Verdad que sí? Es todos los días. No es solamente estar juntos, es bueno que estemos juntos, amén. Es bueno estar juntos, aprendemos la palabra de Dios, pero la mayor responsabilidad es la que tenemos durante la semana en nuestro lugar secreto, donde estamos, donde vivimos. Por eso fíjese lo que dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas. Verso 24 dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme. En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mire, entonces, ¿en qué debemos de alabarnos? Dice, si en algún momento vamos a alabarnos, dice, en conocer, en entender al Señor y conocer. Y por eso Pablo oraba de esa manera, diciendo que sean llenos del conocimiento de Dios. Llenos del conocimiento de Dios. Entonces, ¿de qué debemos de llenarnos? ¿De las novelas? ¿Del fútbol? ¿Del Facebook? ¿De qué? De los pensamientos, de las filosofías. ¿De qué debemos de llenarnos, hermanos? La palabra de Dios. La palabra que es inerrante, la palabra de Dios que es viva y eficaz. De eso es lo que debemos de llenar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no podemos ni siquiera, hermanos, ni siquiera alabarnos en nuestra fortaleza. No. Es por ejemplo, dice, Isaías dice que el joven, y pone esto, que el joven se fatiga y cae. El joven se fatiga y se cae. Pero los que esperan en Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas. Entonces, ¿por qué? Porque fíjese, el joven puede alabarse y decir, no, pues es que yo sí tengo resistencia todavía. Y se va a correr y hacer lo que quiere y todo eso y no se cansa. Pero se puede quebrar un pie. Se puede caer. ¿Me entiende? Y se cansa también. ¿Entiende? Ahí está su fuerza. De hecho, eso es lo que dice la Biblia,
que la gloria del joven es su fuerza. Sí, pero dice lo que está diciendo aquí la palabra del Señor, que ni siquiera eso debe de ser gloria. O alguien que pueda estar bien formado, que va mucho al gimnasio y tiene un cuerpo así muy escultural, ¿no? Y dicen, no, pues mira, sí se ha dado cuenta, ¿no? Que se ponen camisetitas, ¿no? Para que vean qué tan ponchadote, ¿no? Pero hermanos, eso también se lo van a comer los gusanos. ¿Verdad? Entonces esa gloria va a ser temporal. Va a ser temporal. Pero esta gloria, hermanos, de la cual estamos hablando, de conocer al Señor, hermanos, esto será eterno. Amén. Esto será eterno. Entonces, si hay una gloria o si de algo debemos de gloriarnos, es en conocer al Señor, en entender al Señor. Amén. Y eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él quiere. Entonces, cuando usted pregunte, ¿qué querrá el Señor qué querrá el Señor de mí? Bueno, Él quiere que tú le conozcas. Él quiere que tú puedas entenderlo, entender sus propósitos. Eso es. En Isaías capítulo 1, verso 3, dice, mire esto. Dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. O sea, dice, hermanos, que el pueblo del Señor fracasó o pereció por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Gnosis. De Él, de su voluntad. Sí, porque el Señor los sacó, mire, el Señor los sacó de la esclavitud para que fueran a una tierra que fluía leche y miel, pero no para que ellos solamente vivieran a gusto y olvidaran de las cosas de Dios y se olvidaran de su Señor, de su Dios, de su Creador. No, bueno, eso fue lo que hicieron, pero esa no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que ellos siguieran conociéndole. Es por eso que ellos tenían que repetirles esas palabras a sus hijos, enseñárselas. Entonces vemos que ellos hicieron todo lo contrario y no conoció al Señor. Es por eso, fíjese, pasaron el Mar Rojo, en 3 días ellos ya estaban renegando otra vez. No conocieron al Dios Todopoderoso. Hizo juicio delante de sus ojos, hermanos, de este pueblo, y se rebelaron contra el Dios vivo. No conocieron a Dios. Tuvo misericordia de ellos y luego se hicieron necios. No conocieron al Dios vivo. Es por eso, este era el reclamo, mire. Les dice, el buey conoce a su dueño. Y así es, ¿verdad, hermanitos? ¿Se dan cuenta que ustedes que tienen mascotas en casa, qué es lo que hacen los animalitos? Bueno, hombre, llega, salen corriendo, lo reciben, pero si llega un extraño, hombre, casi se lo comen. Pero cuando llega cuando llega usted, lo recibe, que no, hombre, ya no haya que hacer. Y eso es lo que está diciendo el Señor aquí. El buey conoce a su dueño. Y está poniendo, por ejemplo, al buey, que es un animal muy grande, que hace daño. Y dice, el asno, el pesebre de su Señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Hermanos, que no caigamos nosotros en esta situación. Sino, mire, para no caer en eso, ¿qué debemos de hacer? Conocer cada día más al Señor. Amén. Conozcamos cada día más al Señor. De tal manera, hermanos, que entendamos
Y sepamos, hermanos, hacer lo bueno. Que entendamos, hermanos, aprobar lo mejor. ¿Sí? Que entendamos aprobar lo mejor. Que cuando estén aprobando lo malo, nosotros ya viendo, cuando ellos lo están aprobando, nosotros estamos viendo, eso está mal. Que cuando nuestros hijos vayan a la escuela, por la instrucción que les hemos dado, ellos puedan aprobar lo mejor ahí en la escuela. Porque recuerden que en estos tiempos lo que se está aprobando es lo peor. Y a nuestros hijos los están desviando. Entonces nosotros, ¿qué debemos de hacer, hermanos? Fíjense, llenarnos cada día del conocimiento del Señor. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque recuerden que en los tiempos de Jeremías, ¿qué era lo que hacían? Pues no querían oír el mensaje. Jeremías decía, arrepiéntanse, clamen a mí y yo les responderé y les enseñaré cosas grandes y ocultas que ustedes no conocen. Clamen, arrepiéntanse. Pero ¿qué era lo que hacían ellos? No, pues ¿cómo? Porque vienen días malos, vienen días de lamento. Y ellos decían, no, ¿cómo? Nosotros estamos siendo prosperados, tenemos todo, no necesitamos nada. Vivimos en los Estados Unidos, no, pues tenemos todo lo que queremos aquí. No sabemos de aquí a 10 años, o a 5 años, o a 1 año. Ellos no sabían, miren, hermanos, hicieron su corazón tan duro, que fueron destruidos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y recuerde que la Biblia dice que usted y yo, el apóstol Pablo Pedro dice que usted y yo somos el real sacerdocio. Amén. Un real sacerdocio. Pero ese real sacerdocio, hermanos, tiene que ser alguien dedicado a él. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, hermanos. ¿Para qué? Para gloria de su nombre, para alabanza de su nombre. Entonces, hermanos, cada día debemos de ser llenos del conocimiento de su voluntad. Siete, ¿cómo tener conocimiento? ¿Cómo tener conocimiento? ¿Y cómo obtener conocimiento? En su casa lea Juan 7:17, Juan 5:37 y Primera de Pedro 4:19, Primera de Tesalonicenses 5:18. Y es como vamos a entender cómo podemos obtener conocimiento. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces fíjese, ¿cómo podemos conocer? En primer lugar es acercarnos a Él, rendir nuestro corazón, rendir nuestra vida, cada momento. Rendir nuestro corazón. Y fíjese, ¿cómo? La gracia que ha sido derramada en nosotros da un corazón lleno de gratitud. Y es por eso, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Una vida llena de gratitud. Una vida llena de gratitud lleva a conocer a Dios. Jamás podrás conocer a Dios si te acercas irreverentemente, si te acercas con una vida llena de pecado. Jamás podrás conocer a Dios. Pero si te acercas a Él con una vida llena de gratitud, créeme que Él es tan maravilloso
que te va a mostrar y te va a abrir los ojos espirituales, y vas a empezar a entender, vas a empezar a conocer, y vas a ver la Escritura y la vas a entender, y vas a empezar a preguntar: ¿por qué no la entendía antes? Entonces, de esa manera es como podemos conocer al Señor. En el último pasaje que les di, 1 de Pedro 4:19, dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hagan el bien. ¿Y qué es hacer el bien? Someteos a Dios. Someteos a Dios cada día. Estemos viviendo y vivamos siempre bajo la voluntad de Dios, bajo la autoridad de Dios. La semana pasada dijimos que Él es nuestro Señor, y si es nuestro Señor, entonces debemos de vivir bajo su autoridad. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra maravillosa, Dios amado. Gracias, Dios eterno. Gracias porque hablas a nuestra vida, Señor. Gracias porque sigues cada día, Señor, hablándonos. Y podemos ver, Señor, cuánto nos amas, porque de esta manera podemos ver tu amor derramado sobre nosotros. Podemos ver, Señor, que tú sigues mostrando tu gracia sobre nosotros. Señor, gracia sobre gracia, como cantábamos, Señor. De tal manera nos empiezas a hablar, Señor, a nuestra vida, a preparar nuestros corazones. Y esa ha sido tu gracia, Señor, derramada todos los días. Vemos, Señor, a veces no entendemos, pero en muchos de los casos es por el corazón duro, por nuestra dura cerviz. A veces no entendemos lo que quieres hacer con nosotros en nuestras vidas, Señor, pero porque hemos endurecido nuestro corazón, y nuestro corazón está lejos de ti, Señor. Pero Padre, deseamos y anhelamos, eterno Dios, conocerte más. Ayúdanos. Queremos ser responsables en esto, y cada día, Señor, conocer más tu voluntad, Señor. Tu voluntad, Señor, queremos entender. Como dijo el apóstol Pablo, que seamos llenos de tu voluntad, en ciencia y en todo conocimiento, pero aún más y más, aún más y más. Porque si ya entendemos algo, Señor, sabemos que hay mucho más que conocerte, Señor amado. Nunca llega a un límite, porque en ti están escondidas las profundidades del conocimiento y de la sabiduría. Señor, ayúdanos. Enséñame a caminar. Sí, Padre eterno. Ayúdanos, eterno Dios. Confiar en ti, Señor. Llenos de ti cada momento, para que podamos aprobar lo mejor, a fin de que seamos sinceros, como dice tu palabra, y que seamos irreprensibles para el día glorioso de Cristo. En tus manos, Señor, tómame. Sí, Señor Jesús.
no se ponen de pie, póngase de pie y levante sus manos. Vamos a cantar esta alabanza para finalizar. Sí, Señor Jesús. Sí, eterno. Haz de mí lo que quieras, Señor. Sí, Señor Jesús. En tus manos, Señor, tómame. Levanta tus manos al Señor. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. Tu voluntad, Señor. tu voluntad aceptaré. Tú eres soberano, Dios. Tú sabes lo que me hace falta, tú sabes lo que necesito. Solo de ti quiero aprender. Por eso enséñame a caminar, Señor. Enséñame a caminar. Quiero confiar en ti, Señor. Mi vida quiero que gobiernes. No tengo más que ofrecerte. Acepta hoy todo mi ser. En tus manos, Señor, tómame. Como el barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Sí, Señor. Haz de mí lo que quieras, Señor. En tus manos. En tus manos, Señor, tómame. Tómame, Señor. Como barro moldea Amado mi Dios. ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Sí, Señor Jesús. Haz de mí lo que quieras, Señor. Haz de mí lo que quieras. Lo que quieras. Como barro en las manos del alfarero. Haz de mí lo Sí, Señor. que quieras, Señor. Formado a tu imagen. Formado quiero ser, Señor. Entender tu voluntad, Dios amado. Tu palabra preciosa, Señor, es viva y eficaz. Y esa palabra maravillosa que da esperanza a nuestra vida, Señor, también nos lleva a dar fruto, Dios eterno. Y ese conocimiento que vamos adquiriendo cada día, Señor, y poniéndolo por obra, Señor, nos lleva a acercarnos más a ti, Señor. Muchas gracias, amado Jesús. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Porque damos un aplauso al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones a todos, hermanos. Les amamos en el Señor. Así que adelante, vayamos, demos frutos dignos de arrepentimiento. Amén.